Hola amigos y amigas, ¿cómo estáis? Soy Pablo Castillo, Neo Rider. Bueno, hoy volvemos a tener la segunda charla o el segundo episodio de nuestras charlas con el doctor Borja Bandera. Este episodio de hoy trata sobre la recarga de hidratos, ya sea para carreras, para entrenamientos y cómo se desarrolla, cómo se hace, sus mitos, sus realidades y demás. Y por otro lado, también vamos a hablar en la segunda pregunta de este vídeo sobre lo que es los recuperadores y todos aquellos, podemos decir, pues productos adicionales que se pueden consumir, suplementos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues bueno, aquí yo no aporto mucho más. La idea es que sigamos viendo al doctor Borja Bandera y os lo pongo ahora mismo. Seguramente tendremos un tercer episodio dentro de poco. Así que bueno, disfrutad de este vídeo, aprended mucho como nosotros hemos aprendido con Borja. Y no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal. Y dentro de poco, tiki tiki tiki, las camisetillas estarán en una web nueva que estamos creando. Y podréis conseguirlas, pero ya os digo, edición ultra limitada. Ultra distancia, ultra limitada. Bueno, a ver, os pongo a Borja por aquí, un momentito. A ver si puedo hacerlo. Charlas con Borja, eso lo veréis vosotros en otro momento, así, y empezamos. Pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es... Estamos así porque las hormigas nos muerden. Las hormigas saben que somos proteínas. Pero sabéis que somos hormigas malagueñas asesinas. Bueno, pues la siguiente pregunta es acerca de cuando los corredores nos enfrentamos a una prueba pues, que nos hemos ido preparando. Es muy famosa esta cuestión de la carga de hidratos y le preguntamos a Borja si realmente conviene esa carga o recarga de hidratos en los días previos a carrera, si sería igual esa recarga de hidratos para una carrera, por ejemplo, una media maratón o para una carrera de ultradistancia como pues fueran, por ejemplo, 100 kilómetros. Y bueno, ¿y cómo nos aconsejaría estructurarla? Y nuevamente, ¿igual en hombres y en mujeres? ¿Habría diferencia en ese sentido? Vale, bueno, pues este es como uno de los pilares fundamentales de los deportes de resistencia, ¿no? Es como también una cosa que tiene muy presente la gente que no está del todo metida en este mundo, lo de la carga de los hidratos lo sabe todo el mundo, ¿no? Bueno, le suena a todo el mundo. Le suena, eso es. El hacerla bien y el cuándo hacerla es otro tema y quizás sí sea un poco más complicado. Bueno, pues los trabajos clásicos de varios autores lo que reflejan es que cuando la prueba deportiva excede los 90 minutos, es decir, cuando dura más de 90 minutos, una adecuada recarga de carbohidratos o repleción de glucógeno, como se llama, pues disminuye el punto de fatiga, es decir, hace que la aparición del punto de fatiga aparezca un 20% más tarde, aproximadamente, sobre un 20% más tarde. Entonces esto, pues como imaginaréis, tiene sus ventajas, sobre todo si estamos compitiendo, ¿no? Ahora, no tiene ventajas cuando esa prueba pues dura menos de 90 minutos. Lo remarco porque estoy harto de ver gente que pues, hace la carrera del Corte Inglés o la carrera urbana contra el cáncer, o que son 5 kilómetros, 7 kilómetros o 10 kilómetros, y está pensando una semana antes la carga de hidratos, ¿no? Y esto realmente no tiene mucho sentido porque el glucógeno muscular, el glucógeno de vuestros músculos, a no ser que lleves una dieta cetogénica o very low carb, pues va a suplir esas necesidades de una carrera pues estándar, ¿no? Ahora, cuando la prueba va más allá de 90 minutos, que es un punto que se ha establecido a nivel académico, pero podríamos hablar de 90 a 100 minutos, pues entonces ya quizás donde tenga más sentido hacer esa carga de hidratos de carbono. Hablamos un poquito de cómo llevarla a cabo. ¿Cuántos días antes? ¿Cómo la establecerías? Vale. Pues hay varios protocolos y como en todo esto pues del deporte hay pocas cosas pues 100% indudables y 100% establecidas. Hay protocolos que seguro que conoceréis, que lo que buscan es una depleción primero de glucógeno de 3 días, o sea, 3 días manteniendo Hay muchas estrategias para deplecionar el glucógeno. Puede ser entrenar 2 veces al día si entrenabas una, puede ser disminuir la ingesta, la más simple es tomar una dieta low carb durante 3 días, 3-4 días.
puede ser aumentar la intensidad, puede ser pues, mucha estrategia, pero básicamente durante 3 días vaciar esos depósitos y durante 3 días después llenarlos hasta arriba. Después hay otras estrategias que hacen lo mismo, 3 días de llenado sin fase de depleción previa. Y las estrategias que más se están utilizando últimamente es simplemente, porque se ha visto que no hay diferencia, pues en las últimas 36-24 horas irte a esos 10-12 gramos por kilogramo de peso de los que hablábamos de carbohidratos. Y con eso, pues en un gran porcentaje de las personas llenaríamos los depósitos del coche hasta arriba. Entonces, esa sería la estrategia. Y después, bueno, si hablamos de la periprueba, ¿no? Del periodo antes, durante y después de la prueba, pues meteríamos antes de la prueba, hablamos de 90 minutos, entre 4 horas y 4 horas antes de la prueba, en función de la tolerancia digestiva y de otras cosas, pues meteríamos 3-4 gramos por kilogramo de peso también. Y con eso, pues, nos aseguraríamos de que vamos a la prueba con depósitos llenos. Entonces yo creo que ese sería el planteamiento un poquito. Yo he escuchado, Borja, leyendo algunos artículos, que esta carga de hidratos sería, digamos, que algo diferente en mujeres, porque así como el protocolo suele llevar unas 72 horas antes de carga de hidratos en hombres, los 3 días previos a la prueba, he escuchado, no sé qué me dirás tú, que en mujeres con un solo día sería suficiente. Bueno, realmente el concepto es que pues, el almacén es el músculo, ¿no? En el almacén del glucógeno hay 2 en el organismo, que es el hígado y el músculo. El músculo de una persona media de 70-80 kilos pues, puede almacenar hasta 700 gramos de glucógeno, el hígado unos 100-120 gramos, pero cuanto más músculo, más almacén. Y si cogemos un culturista que compita en el Mister Olympia, pues va a tener seguro que 1,5 kilos de glucógeno para almacenar perfectamente en su músculo y en su hígado también más. Las mujeres generalmente tenéis menos masa muscular porque constitucionalmente sois así. Entonces, pues es verdad que vaya a llenar los depósitos mucho antes si tenemos una misma ingesta en relación al hombre, ¿no? Claro. Porque básicamente vuestros depósitos son más pequeños. También después hablaremos de ejercicio de fuerza y de cómo el ejercicio de fuerza aumenta la sensibilidad a la insulina y hace que meter ese combustible en el músculo sea más sencillo. Por lo tanto, también mejoraría esta repleción, esta recarga de glucógeno antes de la prueba. ¿Y durante la carrera qué nos aconsejaría? Hemos hablado del pre-carrera. Durante la carrera, pues muchos trabajos sí que ven beneficio en rendimiento en cuanto a la utilización de carbohidratos intra-prueba. Ya hablemos de barritas o de geles. ¿Por qué? Pues porque básicamente ahorran la utilización de consumo de glucógeno muscular y hepático, ¿no? Entonces, pues estás oxidando carbohidrato exógeno que le estás administrando al organismo en ese momento y eso pues aporta también ciertos beneficios en cuanto al punto de fatiga, ¿no? El muro de fatiga aparece más tarde en los trabajos que hay publicados. Claro, siempre tenemos la barrera o problema de la intolerancia digestiva que pueden llegar a producirnos esa es una limitación clave y básica de muchos deportistas y tú pues, a lo mejor tienes alguna experiencia personal o con algún amigo. Mi experiencia personal ha sido que hasta que no he encontrado una alimentación líquida que se compone de carbohidratos, de proteínas y de sales, todo mezclado de forma líquida, pues en las carreras sí, las terminaba, pero siempre vomitando o con problemas, y te hablo de carreras a lo mejor de 50-100 kilómetros vomitando y te entra la comida pero no la digieres bien y al final hasta que no he encontrado esa comida que a mí me sienta bien, que cada caso es un mundo, eso es así. Cada tubo digestivo y cada plato digestivo es un mundo. Claro. Estamos ante un riesgo, pues vomitar en una carrera no es nada ni agradable ni bueno para la salud porque incrementa mucho el riesgo de deshidratación, ¿no? Y además que por las connotaciones que lleva y lo desagradable que es. Pero también es interesante, pues algunos investigadores están hablando ahora de entrenar el tubo digestivo progresivamente para aumentar la cantidad de carbohidratos tolerada y por lo tanto en última instancia la cantidad de carbohidratos que puedes oxidar durante
la carrera o la prueba. Entonces, yo creo que podríamos cerrar un bloque con... Claro, ahora viene el post, ¿no? Claro, bueno, el post en cuanto a recuperadores y suplementación. Vale, pues hablemos ahora del post-entreno, ¿no? Hemos hablado de, de la recarga, de intraentreno y ahora de los recuperadores o de qué deberíamos tomar después, ¿no? Pues esa bueno, cerveza, ¿tú qué opinas de la cerveza isotónica sin alcohol? Cereales hidrolizados. No, la verdad es que si hablamos otra vez de porcentaje de macronutrientes, lo que tomes después de entrenar o después de competir, pues debería tener un ratio de proteína, de proteína e hidratos de carbono de 1 a 3, ¿no? Es decir, 3 partes de hidrato de carbono por cada parte de proteína. Hablaríamos de que sería bastante favorable una ingesta de aproximadamente 1 gramo kilo de hidrato de carbono y 0,3-0,4 de proteína y quizás 0,2-0,3 de grasa. ¿Qué se ha hecho? Se han hecho muchas cosas con los recuperadores. De hecho, no sé, quizás lo sabréis, seguro que sí, pero uno de los recuperadores más conocidos y utilizados históricamente en deporte de resistencia ha sido batidos de chocolate, o sea, batidos de chocolate. Batidos. Exactamente. No de proteína, sino simplemente batidos de chocolate, pues como pueden ser, y esto pues llama la atención, pero es que el ratio que tienen es muy parecido al que hemos dicho, de 4 de hidratos de carbono, 1 de proteína y algo de grasa. Entonces, pero básicamente, pues si tomáis batido de proteína de suero o pues con avena, que básicamente tengáis en mente estas proporciones, ¿vale? Y sí que tendría sentido deportivo el utilizar recuperadores para mejorar esa recuperación, esa recarga tenemos una ventana de oportunidad en el que pues, hay mayor flujo sanguíneo muscular, la sensibilidad a la insulina está por las nubes en ese momento, necesitamos proteína para reparación de estructuras y en ese momento pues es una buena idea en estas pruebas tan extenuantes pues introducir un recuperador. Siempre pues preferiblemente no de cereales, cornflakes, de lo que sea, sino de pues alimentos un poquito menos procesados y más basados en comida real, que también se puede hacer. Vuelvo a lo de antes, si necesitas 8000 calorías al día, pues a lo mejor te tomas tu bol de cereales y no pasa nada, pero porque eres una bestia. Pero si eres una persona normal, pues tu batidito de avena, tu proteína de suero o tu plátano, tu proteína de suero y va que chuta. Y no os decepcionéis, pero la mayoría somos normales, o sea que... Claro, ahora hablaremos de las expectativas y de... Que Kilian solo hay uno, ¿eh? Al hilo de esto que estás comentando, Borja, yo tengo... Bueno, me han surgido varias preguntas. La primera, ¿esos recuperadores tú los recomiendas tanto para la post-competición como para el post-entreno o después de los entrenos dependiendo de...? Es que, Irene, hay entrenos que son más duros que las competiciones y hay competiciones que son más duros que los entrenos. Entonces yo lo que más bien me fijaría en cómo de intenso y de extenso ha sido esa entreno-competición. Porque ahí, si estás a lo mejor pues preparándote una carrera de 100 kilómetros y entrenas una tirada de 50 o de 60, probablemente necesites un recuperador después de esa tirada, ¿no? Pero para media horita de trote. No, exactamente, claro, sentido común siempre. Para media horita de trote o para una clase de zumba o para una clase de spinning, pues no, estamos hablando de deportes de resistencia en los que pues vamos un poquito más allá, no para el deportista amateur medio que va pues a clase pues, de zumba, de aquagym o si va a correr un 10 kilometrillos pues una tarde. No queremos decir que no sea necesario en todos los casos, pero el beneficio es mucho menor que en los deportistas que estamos hablando. Y si el deporte realizado a alta intensidad es fuerza, porque ya hablaremos de los entrenamientos de fuerza, pero esa proporción de 3-1 sería igual o cambiaría? Bueno, quizá subiría un poco la cantidad de proteína, ¿vale? En vez de... subiría un poco la cantidad de proteína, me centraría más bien en la necesidad de proteína totales divididas entre las comidas, como hemos dicho antes, que en el caso de deporte de fuerza quizá incluso sería un poco más allá de yo me movería entre 1,5 y 2,2 en deportes de fuerza. Entonces yo lo que haría en el postentreno es o bien tomarlo como una comida más, o si el postentreno se junta con la cena, por ejemplo, como suele pasar en mucha gente que entrenan a las 7 y a lo mejor cenan a las 8:30, pues metería esa cantidad directamente en la cena y no me preocuparía por un recuperador extra. Y por cerrar un poco este bloque tan concreto de las cosas que tomamos como nutrición general,
tu opinión sobre los suplementos. ¿Cuáles pueden ser realmente interesantes? Bueno, suplementos podríamos hablar aquí horas y horas, ¿no? Bueno, yo creo que Irene se refiere a suplementos cuando hablamos, por ejemplo, de esa proteína. Sí, sí. Pues para hacerte un batido de proteína, Es que muy... sea de una marca certificada, de Sí. tal, pero el típico polvo de Claro, proteína, por ejemplo, ¿no? Los suplementos no hay que tenerle ningún tipo de miedo, los usamos de hecho a diario en medicina, por ejemplo, algo que la gente pues siempre me dice, los médicos estáis muy en contra de los suplementos. Yo les digo que no, que los uso a diario en mi planta de nutrición, por ejemplo, para nutrir a las personas que están desnutridas y que no pasa nada y que es favorable. Solo que la regulación de suplementación deportiva en España es pésima, ¿no? Entonces, pues se vende, el que quiere vender algo lo vende y esto pues es negativo. Y después que separar el trigo de la paja es muy difícil para el público no iniciado y por lo tanto la gente acaba gastándose cantidad de ingente de dinero en suplementos que tienen nulo efecto en su rendimiento, en su salud, en su estética. Y esto me da coraje, ¿no? Como también consumidor de suplementos, pero da coraje porque se está engañando a mucha gente con el tema del suplemento. Dicho esto, sí hay suplementos que funcionan, por supuesto, y da la casualidad de que son los menos complejos y los más baratos, pero la proteína de suero es un suplemento que funciona, que está demostradamente, demostrado que funciona y que pues, es una buena fuente de proteína bastante disponible, con alto valor biológico, mejora la sensibilidad a la insulina, mejora la composición corporal y no habría problema, a no ser que sea alérgico a la proteína de la leche de vaca o cualquier cosa, como es evidente. La creatina es un suplemento muy barato y efectivo, es una de las 3 vías que tenemos de combustible. La vía tenemos pues, grasas, glucosa, glúcidos y fosfocreatina, el sistema de la fosfocreatina. Pues la creatina es una molécula que crea el organismo, recuerdo que no únicamente viene de fuera, crea el organismo, es una molécula compuesta por 3 aminoácidos, arginina, metionina y glicina, y el páncreas, hígado, riñón y algunos otros órganos lo generan a un ritmo bastante constante y después lo utilizan los músculos como combustible. Es un vector de ATP, que es la molécula que porta energía, por así decirlo, en nuestro organismo, pues como un vector, una molécula donde se pegan las moleculitas de ATP y va al músculo, y en el músculo, pues el músculo lo utiliza. Si lo utilizamos de forma exógena, pues tenemos más disponibilidad de esa molécula que porta energía. Y ya sabéis que viene muy bien para deportes de explosividad, en vuestro caso quizás pues más atletismo de velocidad, ¿verdad? Salto de pértiga, salto de altura, 100 metros. ¿Y en deportes de resistencia la creatina? Pues tendrían menos valor, pero quizás, pues hombre, yo siempre, incluso en deportistas de resistencia de larga distancia, pues les digo que no se olviden de esas vías de fibras rápidas, ¿no? de esos entrenamientos de velocidad y de que hagan tiradas también de velocidad, porque siempre va a enriquecer al deportista, aunque sea un deportista de larga distancia. Entonces, creatina, cafeína, menor sensación de esfuerzo percibida, mayor tolerancia al ejercicio, muchos beneficios cognitivos, en definitiva la cafeína de toda la vida. Después pues tendríamos otros menos conocidos por la gente, pero el zumo de remolacha que se está poniendo de moda. De ese hemos hablado alguna vez Claro. en el canal porque nos lo han preguntado y yo hice una respuesta sobre el zumo de remolacha. Claro. Y es espectacular. Mayor disponibilidad de óxido nítrico, que un vasodilatador y demás. Parece que tiene algún beneficio, el bicarbonato parece que pudiera tener algún beneficio. Pues después hay otros como la beta-alanina, el HMB y demás, que bueno, ya no tienen un papel tan probado, pero en definitiva estos serían los suplementos recomendables. ¿Y los aminoácidos ramificados? No, los aminoácidos ramificados, tristemente y en contra de lo que la mayoría del público deportivo entiende o cree, no han mostrado ventajas respecto a tomar la proteína de suero sola en cuanto a, por ejemplo, ganancias musculares, que es para una de las cosas que más se utilizan, ¿no? Entonces son más caros y no muestran beneficios evidentes, por lo tanto, proteína de suero, y ya sea concentrado, hidrolizado, aislado, no importa, y
ya está, y no nos vayamos. Y después pues están pues, un montón de suplementos, que si L-carnitina, que si betalanina, que si glutamina, que si BCA, como hemos dicho, pues que no tienen gran beneficio, y que los multivitamínicos tan usados por todo el mundo, incluso se ha demostrado que dosis altas de multivitamínicos podrían disminuir las adaptaciones al ejercicio. Entonces ya no estamos hablando de que no sirva de nada, sino de que podría ser contraproducente. Por lo tanto, en suplementos, siempre saber que es la punta del iceberg, de que lo más importante es la nutrición y el entrenamiento que hagas, y ya después, si haces eso muy bien, pero muy bien, te puedes beneficiar un poquito más de los suplementos, pero no son mágicos, no te van a salvar la vida en una competición, ni van a suponer la diferencia entre ganar o no, os lo aseguro. Lo que va a marcar la diferencia va a ser el entrenamiento, siempre en atletas naturales, hablo de atletas naturales, ¿vale? Porque hay otras cosas que sí pueden marcar la diferencia, eso está claro, pero aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de suplementos, ¿verdad? No hablamos de eso. Entonces, de esto no hablamos. Claro, porque eso sí marca la diferencia y eso es normal, pero pues los suplementos son algo que la gente hace un sobreuso de ello, que ya digo que yo pues soy consumidor de suplementos, de los que yo pienso que me pueden aportar un beneficio, pero realmente lo ideal es tener conciencia de que el suplemento es un pequeño plus añadido, ¿vale?, a los que nos gusta este mundillo, y que lo más importante es lo que hagas desde que te levantas hasta que te acuestas, respecto a tu descanso, respecto a lo que comes, respecto a tu estrés, respecto a cómo entrenas, ¿no? Eso sí que va a marcar la diferencia. Así que no sé, yo creo que puede quedar ya esta sección. Yo creo que está muy claro. Esta es una más sección o menos claro. más o menos acabada. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado este segundo episodio de las charlas con Borja Bandera? A mí me ha parecido fantástico. Además es que se aprende muchísimo con este super doctor. Pues nada, esperamos a la tercera edición o el tercer episodio, y como siempre os decimos, muchas gracias por estar ahí, hacernos un like si os gustan estos vídeos, o manita arriba en Sudamérica, y por supuesto suscribiros en algún lado, y nunca dejéis Try. ¡Hasta luego!